El modelo de educación y cómo define la educación tiene que ver con nuestra matriz tradicional de la definición de educación. O sea, esto que Durkheim va a escribir allá por el 1900, por la primera década del siglo XX, ha quedado como mandato y como definición en la matriz escolar, en la matriz educativa que tenemos todos quienes trabajamos en el sistema educativo. ¿Sí? Pero vamos a ver, antes de llegar a esa conceptualización, me interesa que veamos cómo él define la educación en términos de este modelo social. ¿Cómo les parece a ustedes que Durkheim va a explicitar a la educación pensando que esta sociedad es una sociedad orgánica, que está conformada por diferentes sectores sociales, que estos sectores están en equilibrio y que están definidos por ciertos consensos respecto de ciertos principios, ¿sí? Y que además tienen que poder cumplir su función específica, la de cada sector, de la mejor manera y de la manera más excelente? Bueno, vamos entonces a ver qué es la educación para Durkheim. ¿Cuál es la relación que hay entre la definición que él da respecto de la educación y cuál es el papel que la educación tiene en la conformación de su modelo social, ¿no? de la estructura social definida por él, que acabamos de ver hace un ratito? Entonces, para él, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social. Tiene como objetivo suscitar y desarrollar en el niño ciertos números de estados físicos, intelectuales y morales que reclamen de él, por un lado, la sociedad política en su conjunto, y por otro lado, el medio especial al que está particularmente destinado. Cuando él habla de la sociedad política en su conjunto, se está refiriendo a la esfera común, a lo que es la sociedad consensuada por los diferentes sectores. Y cuando habla del medio especial al que está particularmente destinado, está haciendo referencia al sector social que está dedicado a cumplir su función específica, ¿no? Aquel lugar especial al que pertenece y que está llamado a cumplir una función determinada de la mejor manera posible. Ahora, fíjense que la definición de educación que acuña Durkheim es la que se va a instalar en la matriz cultural de todos aquellos quienes trabajamos en el sistema educativo. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes con el fin de transmitir todos los bienes culturales producidos por la humanidad, etcétera, etcétera. Piensen en toda la variedad de definiciones cuya proposición tiene generaciones adultas y como destinatarias a las generaciones jóvenes, y todos los modificadores de estos dos objetos que hay que enriquecen o simplifican las definiciones de educación a lo largo de la historia. Todas están basadas en esta definición que Durkheim escribió a principios del siglo XX. Definir a la educación como una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes, sobre las que no están todavía maduras para la vida social. Es importante aquí, como vamos a ver en la filmina que sigue, cómo se complejiza la definición de educación, porque para Durkheim la educación tiene dos dimensiones, es una y es múltiple. Es una en tanto lo que demanda la sociedad política que debe ser la educación, es decir, el conjunto de estados físicos y mentales que la sociedad considera necesarios, ¿no? Que en el gráfico que vemos aquí está teñido de color verde. Todo ese color verde es aquello que es común a todos los sectores. Es aquello sobre lo cual cada sector se asienta, pero que es común a todos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la educación es única. Y es este rol único de la educación el que determina su nivel de socialización. Por eso, Durkheim dice que la educación es un proceso de socialización, porque es la educación la responsable de introducir al sujeto
aquellos estados físicos y mentales necesarios para vivir y transitar la vida social. Pero a su vez la educación es múltiple. ¿Por qué? Porque tiene que también dedicarse a brindar las condiciones físicas y mentales que cada grupo social particular considere necesario para su buen desarrollo. Esto quiere decir que la educación tiene que asegurar los elementos comunes a todos y a su vez tiene que encaminar la posibilidad de que cada sujeto pueda desarrollar las capacidades inherentes al cumplimiento de cada función específica que está llamado a cumplir en la estructura social. Entonces queda claro que la definición de educación acá no es simplemente la transferencia que realizan o la transmisión que realizan o la influencia que realizan las generaciones adultas sobre aquellas que no están todavía aptas para el cumplimiento de la vida social, sino que además tiene esta definición de que es una y es múltiple. Es una porque transmite las pautas, los valores, las tradiciones, las normas, las regulaciones, aquellos elementos simbólicos que son comunes a toda la estructura social. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, la educación es socialización, la educación socializa. El proceso de socialización es precisamente este proceso particular que a través de la educación, las generaciones adultas, a través de los docentes, realizan sobre las generaciones jóvenes. Es este proceso de socialización el que las generaciones adultas en el ámbito familiar van a, en primera instancia, antes de la escuela, desarrollar a las generaciones jóvenes o a sus hijos en lo que Durkheim llama el proceso de socialización primaria. Es decir, que Durkheim va a definir un proceso de socialización primaria en la familia y un proceso de socialización secundaria en la escuela que refuerza de algún modo lo aprendido por las generaciones jóvenes en la socialización primaria familiar, ¿no? Es la generación primaria familiar la que va a enseñar los rudimentos conceptuales, la introducción al mundo simbólico, los rudimentos del lenguaje, las primeras formas de estructuración simbólica, el disciplinamiento de ciertas conductas y de ciertos modales, ciertos modos de acercamiento al mundo. Pero es la escuela, es la educación, la que va a realizar el proceso de socialización más potente, dice él. Justamente son los maestros y las maestras los que van a tener a su cargo el verdadero proceso profundo de socialización, de incorporar a los sujetos a la vida social. O sea, Durkheim lo que está haciendo acá es un proceso de elaboración compleja y de teorización de lo que implica la formación de la ciudadanía, de la formación del sujeto para su incorporación a la sociedad civil, de la educación del sujeto para poder ser partícipe de la vida social. Es interesante entender esto porque esto va a estar sujeto a la definición que viene en la filmina que sigue, que es que, al igual que Marx, es el único punto en el que Durkheim coincide con Marx, es que ser individual se nace y ser social se hace. Los dos intelectuales, tanto Marx como Durkheim, sostienen que el ser social es una construcción que realizan los sujetos en el ámbito en el que nacen, en el entorno social al que pertenecen, en el grupo social en el que están, o en la sociedad más amplia a la que pertenecen. Y es a partir de esa pertenencia social que cada nueva generación se transforma en ser social. Cada individuo de esa generación se transforma en ser social. Ser social implica pertenecer a una clase, ser social implica participar con ciertos atributos en la vida social, ser social implica ser y poder ejercer los derechos, ¿no? Entonces, es la educación
como proceso de socialización y como potente proceso de socialización secundaria, la que va a generar esta influencia extraordinaria de transformar a ese ser individual en un ser social, ¿no? Y justamente va a ser la educación la que va a instaurar en los sujetos las regulaciones de aquello que se puede y que no se puede hacer, ¿no? Los va, de alguna manera, sí, Profe, sí, ¿puedo interrumpir un minutito? sí, cómo no. Porque estoy pensando entonces en esta idea del ser individual y del ser social, si la podemos vincular con el concepto de infancia, ¿no? En este sentido, que vendrían siendo estas generaciones jóvenes. Claro, justamente Durkheim, está muy interesante la pregunta, porque Durkheim destaca que justamente los niños, Durkheim entiende que los niños son como tábulas rasas, ¿no? Como sujetos que vienen como una hoja en blanco, a los cuales se les van a escribir aquellos conocimientos que deben aprender, ¿no? Y son sujetos maleables, son sujetos en los cuales es necesario moldear la razón, en los cuales es necesario disciplinar las conductas. Es interesante entender la conceptualización de infancia que traza Durkheim porque es muy parecida a la definición que Julia Varela menciona cuando describe qué significa la noción de infancia para los sectores religiosos en las épocas de crisis, ¿no? Este sujeto que puede ser un futuro devoto de la fe y que es maleable, que tiene su razón, que es necesario conducir, que se le puede moldear la conducta, que se le pueden enseñar los modales que tiene que seguir. Bueno, Durkheim teoriza sobre esto y conceptualiza la infancia como el sujeto de infancia es un sujeto que es una tabula rasa, cuya razón debe ser moldeada, cuyas conductas deben ser enseñadas, cuya disciplina debe ser transmitida, y es justamente el docente el que debe ejercer este poder de influencia sobre el infante. ¿Para qué? Para poder hacer de ese sujeto individual un ser social. Justamente va a devenir en ser social cuando deje de ser esa tabula rasa y pase a estar inscripto en parte de los elementos que hacen a la cultura de su sociedad, ¿no? Cuando pueda apropiarse de la cultura común que hace esa sociedad y pueda ser partícipe, como se ve en esta filmina, de lo que es la solidaridad mecánica. O sea, la socialización nos habilita a ser parte de eso que la sociedad tiene de común. Y en la medida en que nos desempeñemos como buenos ciudadanos en aquello que nos toca hacer en la sociedad, en la función que tenemos que cumplir, vamos a ser parte de esa solidaridad mecánica. Y para cumplir de una manera acabada la función que nos va a tocar, la educación nos va a brindar ciertas capacidades y destrezas y habilidades para poder hacer esa función con la mayor excelencia, ¿no? En este sentido, el concepto de infancia es un concepto bastante parecido, vuelvo a repetir, al que señalaba Julia Varela de este sujeto maleable, que se podía de alguna manera disciplinar, ¿no? Y esto genera en Durkheim también una descripción de lo que implica el rol docente en este sentido. Y hay una descripción bastante controversial respecto de la autoridad y del autoritarismo, que lo ha hecho ver a Durkheim como un sujeto donde el énfasis puesto sobre la autoridad docente se acerca mucho más a la de un rol cuasi autoritario respecto de lo que debe ser el sujeto de infancia, que un docente que eduque, que sea visto, como decían los jesuitas, como modelo de virtud, ¿no? Es cierto que Durkheim enfatiza esto de que el docente enseña con el ejemplo, pero además se para mucho en un análisis respecto de la libertad y de la autoridad.
que ejerce el docente, ¿no? Entonces, no confundir la autoridad con autoritarismo, pero en definitiva ejerce un poder de autoridad y de sujeción. Incluso habla de cierto poder seductor que el docente ejerce sobre los niños, casi como un poder hipnótico, que es el que tiene que facilitar que esa tabula rasa deje de serlo y pasa a ser una tabula letrada, ¿no? Entonces es bien interesante la pregunta desde ese punto de vista para poder entender también cuál es la concepción de sujeto social que Durkheim empieza a pergeñar, y cuál es la concepción de infancia y de docencia que es funcional a esta estructura social que está describiendo, ¿no? Entonces, queda claro en esta perspectiva teórica que el ser social se forma. El ser social es un proceso que se realiza y se construye y se forma gracias a la influencia de la acción educativa. Es resultante de la acción educativa, ¿no? Y obviamente, dice Durkheim, que para que esto no tenga distorsiones y la solidaridad mecánica en la sociedad sea realizada de la mejor manera posible y de la manera más plena, es necesario que la educación esté en manos del Estado, que es el responsable de garantizar los derechos y de formar a los ciudadanos. O sea, Durkheim en este sentido, y padre de la tradición francesa de lo que es la república de alguna manera, es uno de los padres de la educación pública, ¿no? Y desde este punto de vista, para él la educación es entendida como la educación del Estado, y de hecho Francia es heredera de esta tradición a través de un sistema de educación pública muy fuerte, desde el punto de vista del acceso y del derecho de los sujetos a poder ser partícipes y destinatarios de la acción del sistema, ¿verdad? Profe, Sí. justo estoy acá con el texto, con el artículo, el capítulo que tenemos de Durkheim, y en relación con esto del Estado, dice, leo un fragmentito cortito, dice, desde el momento en que la educación es una función esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella. Al contrario, todo lo que guarde alguna relación con ella tiene que quedar sometido de algún modo a su acción superior, ¿no? Digo, y en relación con eso, entonces, ¿hace alguna diferenciación entre la educación estatal y la educación privada? Sí, Durkheim no se refiere a educación privada, pero sí se refiere a la educación particular, ¿no? Particular, sí. A las educaciones particulares. Y cuando habla él de educación particular se está refiriendo al ámbito privado, ¿no? En este sentido, desde el enfoque de Durkheim, sería muy difícil pensar en una educación, por ejemplo, llevada adelante por las familias, ¿no? Lo que hoy se conoce como homeschooling, por ejemplo, y no entraría en el marco teórico de Durkheim, sería algo incomprensible, porque él entiende la acción educativa como una acción puramente estatal. De todas formas, él no prohíbe, no define una prohibición o una inhibición total de la educación particular, pero sí dice que la educación particular tiene que estar subordinada al control del Estado. Porque no puede ocurrir que un particular defina orientaciones educativas que sean contrarias a lo establecido en la solidaridad mecánica, que sea contraria a los principios establecidos por el Estado para el funcionamiento de esa sociedad, o sea, que sea contraria a sus intereses. Entonces, desde ese punto de vista, él dice, puede haber educación particular, puede haber algún nivel de educación privada, como la entendemos hoy, pero tiene que estar sometida a un férreo control estatal. Y tiene que estar brindada por docentes que estén fiscalizados por el Estado. Eso iba a decir, ¿no? Que Que en el hayan caso sido de los formados dos, que hayan sido formados por el Estado y que estén sujetos al control estatal, tanto en su acción como en sus contenidos, ¿no? Uno podría pensar en una educación particular que sea distorsiva de ciertos derechos, por ejemplo, ¿no? Que no esté, que sea, por ejemplo, puramente religiosa y no transfiera los valores laicos en una sociedad que es laica, que admite la libertad de cultos. Entonces, digo, desde ese punto de vista, o por ejemplo, que tiene una perspectiva sesgada de género.
yo decía al inicio de la clase, cuando mostraba la frase de Simón Rodríguez, esta idea de la perspectiva de género, que Simón Rodríguez plantea allá por principios del siglo XIX, y acá tiene su realización sobre fines del siglo XX, porque las escuelas se tornan mixtas, sobre todo las secundarias, en la gestión del alfonsinismo, de Raúl Alfonsín, en la democracia de los primeros 80. Entonces, digo, la discusión de la perspectiva de género ha sido una discusión muy fuerte, y todavía quedan algunas instituciones que no admiten la enseñanza mixta. Son poquitas, pero todavía las hay. Bueno, porque el Estado ha ido ampliando su poder de influencia sobre esas instituciones, haciendo que se cumplan las regulaciones establecidas. Entonces, es importante mirar esta disquisición, porque dentro de lo que es la mirada positivista que tiene Durkheim, funcionalista, que de alguna manera también es correspondiente con el pensamiento liberal, sin embargo, sostiene la necesidad del Estado. Es algo que también en el Río de la Plata se va a ver reflejado en el pensamiento de la generación del 80. De muy similares características el pensamiento de Sarmiento respecto de lo que debe ser el rol del Estado, desde el punto de vista de su responsabilidad casi absoluta respecto de la expansión y el poder de socialización del sistema educativo al pueblo, ¿no? Y del pueblo como una construcción del sistema educativo, cosa que veíamos ahí una disquisición respecto de lo que es la educación popular por los destinatarios y lo que es la educación popular como una intención de construcción del pueblo, ¿no? Entonces, en la generación del 80 es este pensamiento iluminista, donde no solo se está formando la ciudadanía, sino que se está construyendo el pueblo, como si el pueblo no fuera una entidad existente ex ante. En cambio, la visión de Simón Rodríguez y la visión de muchos pedagogos críticos que vinieron después, es que la educación debe ser popular en tanto se alinea con los intereses del pueblo y las necesidades del pueblo, y no solo lo construye. Es como una diferencia, ¿no? Hay como una diferencia. Bueno, Durkheim está puesto sobre esta. Si los sujetos son sujetos individuales que tienen que ser construidos, y ser social se construye, el ser social se produce por efecto de la educación, entonces quiere decir que la entidad pueblo, como pueblo social, la entidad social popular, es una entidad que es construida por el sistema educativo. Y con esa intencionalidad la burguesía actúa sobre la educación. ¿Se entiende esto, no? No sé si queda clara mi respuesta, pero me parece interesante poder ver esta distinción del pueblo como una construcción del sistema educativo distinta de una educación que está a servicio de los intereses de un pueblo que ya existe, que ya es pueblo, y que hay que mejorarlo, y que hay que enriquecerlo, y que hay que tomar parte de su capital cultural para integrarlo al proceso educativo. ¿Se entiende esto, no? Porque es la idea de la educación como civilizatoria. Durkheim está teorizando, está dándole un formato teórico a eso. ¿No? Está diciendo, todos somos ignorantes hasta que viene la educación, y todos somos bárbaros, como dice Sarmiento en el Facundo, cuando somos niños. Para Sarmiento algunos siguen siendo bárbaros de adultos, como Facundo Quiroga, y otros que están en las antípodas de su pensamiento político, pero dio esta idea de la barbarie que a través del sistema educativo es incorporada, deja de ser ignorante y bárbara para ser civilizada y ciudadana, ¿no? Entonces, un poco es el imperio de estas, esta es la cualidad de la formación del ser social. Lo real es que aquí sí tenemos unas tensiones, porque la socialización primaria también es una socialización que se cocina de algún modo en esta sociedad que estamos entendiendo como la sociedad burguesa, ¿no? Entonces todo lo que está fuera de ella entra dentro del campo o de la barbarie o de la ignorancia
o de aquello a donde todavía la civilización no ha llegado. Una parte de esta tradición, nosotros somos herederos de una parte de esta tradición que todavía nos marca en nuestro modo de hacer educativo. Y es interesante poder entender esto, porque esto sí muestra bien la intersección entre lo estatal, lo social y la cualidad que tiene la educación como acción política entre el Estado y la sociedad. Y cuando dice que los sujetos están llamados a realizar de la mejor manera su función, está estableciendo dos bases. La primera, la cualidad que tiene que ver con la relación entre la educación y el mundo del trabajo, o sea, entre la educación y la economía. Pero por otro lado, cuando él habla de la excelencia en muchos pasajes de su texto, de realizar de la mejor manera las cosas, ¿no? El maestro debe ser un ejemplo para llegar a alcanzar la excelencia, ¿no? El mayor saber posible. El científico como el modelo de gobierno, porque es el que tiene la mejor cualidad de la razón para conducir los destinos de la gente, cosa que no se cumplió nunca. Pero esta idea de la excelencia es la que va a abrir la puerta a los estudios meritocráticos, a lo que es la meritocracia como discurso político-pedagógico, que no es menor, ¿no? No solo es civilizatorio en tanto su posibilidad de homogeneizar, por eso Durkheim dice, cuando dice la educación es una porque hay una cualidad homogeneizadora que tiene sobre la sociedad. Y es múltiple en tanto que atiende a la heterogeneidad que cada sector está llamado a cumplir. Entonces, digo, hay este poder homogeneizador, este poder civilizatorio es el que le da argumento a la cualidad del Estado de hacerse de lo propio, ¿no? de construir estas sociedades, este territorio de la sociedad moderna integrado por ciudadanos de derecho, ¿no?